Dios escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3, versos del 4 al 6. Voy a leer para ustedes. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema ministros competentes de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Ministros competentes de un nuevo pacto. Y analizamos que la competencia es la capacidad para el desarrollo de algo. Son aquellos factores que distinguen a una persona con desempeño superior al de otras personas que tienen un desempeño promedio o aceptable. También las competencias son aquellas características individuales como la motivación, valores, rasgos, etc. Los sinónimos de competencia son habilidad, suficiencia, aptitud, capacidad, disposición e idoneidad. Y vemos que fue el Señor quien le dio esas habilidades y capacidades, esa suficiencia, por ejemplo, a Abraham, que hoy conocemos como el padre de la fe, a Moisés como un gran líder, a Josué como un gran conquistador, a Sansón como un juez en Israel, que el Señor le dio una superfuerza para derrotar a sus enemigos y librar de la opresión al pueblo de Israel. También fue Dios quien le dio esa competencia a David para ser el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, un gran guerrero. A Sansón, que le dio una sabiduría más grande que a cualquiera de los hombres en su tiempo. A Elías, el profeta de Dios, quien Dios capacitó para volver el corazón del pueblo a Dios. Y nos quedamos en San Pablo, a quien Dios le dio la revelación y la sabiduría para poder exponer con poder el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, entonces, vemos esta parte con el tema ministros competentes de un nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en el verso 9, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí queremos hacer una aclaración, ¿verdad? Cuando habla de la letra, no está hablando de títulos académicos. Esa es una mala interpretación de la Escritura. Cuando aquí está hablando de la letra, está hablando de la ley de Dios, de lo que Dios le dio a Moisés
¿verdad?, escrito en las tablas de la ley. El antiguo pacto, ¿verdad?, la ley, que de hecho lo aclara aquí la palabra de Dios, que eso solamente provocaba la muerte, porque ningún ser humano pudo cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Si guardares sus palabras, dice, vivirás, pero ningún hombre fue capaz. Por eso Jesucristo tuvo que venir a esta tierra, precisamente como él dice, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley, gloria a Dios por nosotros, y vino a ofrecer su vida en rescate por la humanidad. Y ahora no es por la ley del antiguo pacto, ahora es por la gracia divina. Y usted y yo hemos sido dotados, ahora somos competentes, ¿verdad? Ahora sí podemos guardar la palabra de Dios. Ahora sí podemos vivir para Dios. Ahora sí podemos hacer la voluntad de Dios, porque ahora en nosotros está el Espíritu de Dios, que nos guía hacia toda la verdad, quien nos ayuda en nuestras debilidades y quien siempre nos lleva en triunfo. Nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Por eso Pablo dice, no es una competencia propia de la cual podamos gloriarnos. Nuestra competencia proviene de Dios. Usted está en pie no por sus propias fuerzas. Usted está en pie y en victoria hasta el día de hoy por la gracia de Dios. Porque Dios nos ayuda, alabado sea el Señor. Cuando las personas quieren de su propio medio y de su propia fuerza querer vivir para Dios, siempre ha sido imposible. Y nunca ha podido. Siempre hemos tenido que venir de rodillas a los pies del Señor para decirle, Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a permanecer firme. Ayúdame a llegar a la meta, gloria a Dios. Ayúdame para que como Pablo pueda decir un día, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso Pablo aclara, no tenemos nada de qué gloriarnos. No tenemos que pensar que esa gracia, que esas habilidades, que esas capacidades, que todo lo que tenemos es algo propio. No, es algo que proviene de Dios. Por eso dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué hizo la ley? Condenar. ¿Qué hace la gracia de Dios? Salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice, y si el ministerio de muerte, hablando del antiguo pacto, ¿verdad?, de la ley, grabada con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, dice tiempo pasado, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Por qué dice esto? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, óigalo bien, de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? Aquellos que leen todavía el antiguo pacto, la ley, todavía les queda el mismo velo. El velo porque dice que el antiguo pacto fue con gloria, y así es. Porque Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, en ayuno y oración, en la presencia de Dios. Y cuando descendió, hermano, dice que su rostro brillaba la gloria de Dios, y tuvo que ponerse un velo para no dejar ciego a nadie. Pero eso también tenía una significancia, es que no tenían que fijar en lo que iba a quedar abolido, en lo que iba a quedar atrás, ¿verdad? Para que la mirada no fuera, pues, tenía un propósito, porque eso iba a pasar, eso no era permanente, eso era temporal, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo. Y también dice que la ley fue el ayo o el tutor que nos llevó a Cristo. Gloria a Dios. Y aquellos que todavía, ¿verdad?, todavía no se han convertido al Señor, sean judíos o sean gentiles, hermano, todavía les queda el mismo velo, no pueden entender. Pero los que nos hemos convertido al Señor, no por fuerza humana, porque acuérdense que cuando Pablo predicó la palabra, él dijo: cuando vine a vosotros no vine con palabras vanas, ni de sutilezas, ni nada de eso, sino que vine ni filosofías humanas, sino que vine con poder y demostración del Espíritu, para que su fe no esté fundada en los hombres, sino en Dios. Así que Pablo dice: bueno, lo que yo traigo en primer lugar no es mío. En segundo lugar, no vengo aquí con las capacidades humanas para tratar de convencerlos, sino que he venido con el poder del Espíritu de Dios, para que su fe no esté ni en Pablo, ni en Apolos, ni en Pedro, ni en ningún hombre, sino que su fe esté fundada en Dios. Porque si algo es Pablo, si algo es Apolos, si algo es Pedro, no es por ellos, ni es de ellos, es de Dios, es la gracia de Dios. Como dice Pablo, es la gracia de Dios en nosotros, gloria a Dios. El que se predique la palabra y, hermano, la gente lo entienda, le sea revelado y se convierta, no es una habilidad humana, es el poder de Dios. El que se ore por un enfermo y se sane no es ninguna cuestión humana, sino es el poder de Dios. Que si usted habla a otro y esa persona es restaurada, es fortalecida, es consolada, es edificada, es bendecida, no es usted, es la gracia de Dios en nosotros. Alabado sea Dios. Por eso dice la palabra del Señor claramente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que si Dios lo usa por su gracia, dele la gloria a Él. Si cuando usted canta la gente siente la presencia de Dios y es bendecida, no diga: ay, es que yo, no, es la gracia de Dios en nosotros.
que si usted logra tocar el teclado, la batería, la guitarra, cualquier instrumento, y no solamente va a ser melodía en los oídos, sino que eso va a producir como cuando tocaba David el arpa, ¿verdad? Que no solamente era la melodía hermosa, sino que también era el poder de Dios, hermano, ahí. El poder de Dios ahí ministrando, ¿verdad? Por eso cada músico tiene que orarle al Señor, no solo que lo haga profesionalmente, sino que lo haga con la unción y el poder del Espíritu Santo, de tal manera que la ejecución de ese instrumento lleve bendición. Que el que dirige la alabanza, hermano, sea lleno de la gracia de Dios y nos lleve a la presencia de Dios en alabanza y adoración de Dios. Pero eso es la gracia de Dios en nosotros. Que cuando se predique la palabra haya enseñanza, haya palabra de Dios, que hermano, que sea como la espada de dos filos, que penetra, ¿verdad?, hasta dividir el alma y el espíritu, y penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos de los hombres para que se conviertan a Dios. Hermano, es la gracia de Dios en los predicadores, es la gracia de Dios en los hombres. Gloria al Señor. Primera de Corintios 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. No dice como señores, como jefes, como hombres poderosos, como semidioses, que casi se tienen que arrodillar delante de ellos. No, no, no. Pablo dice: ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios, no de los hombres, porque solo Dios es el que conoce todas las cosas de verdad. ¿Qué más dice? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, oiga esto, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Y qué habló de Apolos? Porque dice que se pone como ejemplo. Mire capítulo 3, verso 5. Dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Que son de verdad tremendos apóstoles, ángeles en la tierra, señores de la tierra. No, no, no. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, lo que Dios me dio, eso es, no tengo más. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, mire, aquí vuelve a aclarar, nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué está diciendo Pablo? Solo somos hombres. Todo lo que hay en nosotros es por la gracia de Dios. Y todo lo que podemos y logramos hacer es por la ayuda de Dios. La competencia no es humana, la competencia viene de Dios. No es por sagacidad, no es por astucia, no es por títulos académicos, no es por esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está aclarando, es por la gracia de Dios. Y Dios es el que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. O sea, de la predicación del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Desde dónde surge? El mismo Señor dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Juan fue el que salió en el desierto diciendo, voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Y su mensaje era, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Elías o Jeremías? ¿Alguno de los profetas? ¿O el Mesías? ¿Quién eres tú? Y él dijo, no, solo soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Él no dijo, yo soy el gran mensajero que vengo delante del Mesías. No, solo soy una voz que clama en el desierto. Ese hombre era bien humilde. ¿Y qué dijo el Señor de él? No hay profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre vestido de camello? No, a un verdadero profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, el Señor Jesucristo también, ¿verdad?, con el mensaje redentor. Y cuando Él delega, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero durante el ejercicio de su ministerio, Él predicaba, recorría ciudades, aldeas, pueblos, enseñando y predicando la palabra, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Delegó también a los 12, a los 70, y los 70 venían con gozo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dijo el Señor? No se gocen tanto de eso, sino de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero en San Marcos, vayamos a San Marcos, capítulo 16. Aquí están las competencias, hermano. Capítulo 16 y el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Salieron por todas partes a cumplir la gran comisión de predicar el evangelio, pero le seguían las señales. Cuando usted lee todo el libro de los Hechos,
Hermano, usted se da cuenta cómo opera el poder de Dios. Primero para salvación, luego para sanidad, también para liberación, ¿verdad? Se salvaban las almas, se sanaban los enfermos, echaban fuera a los demonios, se restauraban las vidas. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Ministros competentes de un nuevo pacto, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.